El día de hoy, chicos, vamos a hacer el ciclo celular que se encuentra en la página 7 del módulo de ciencias. ¿Qué es un ciclo? Como nosotros sabemos, un ciclo es aquello que da la vuelta, eso es ciclo, ¿no? Da la vuelta y nunca termina, eso es un ciclo. Celular, que ese ciclo se va a dar en las células. Pero, ¿qué tiene que ver el ciclo celular? ¿En qué consiste? Esto se refiere más que todo a la división celular. ¿Está bien? La división celular recibe el nombre del ciclo celular. ¿En qué consiste el ciclo celular? Pues consiste en que nace una célula, crece, se reproduce y muere. Nada más. Nace, crece, se reproduce y muere. Por lo tanto, nosotros vamos a ver en qué momento nació, creció, reprodució, etc. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Para empezar, el ciclo celular se va a dividir en dos. ¿Está bien? En una primera parte que se llama interfase celular y la otra que se llama división celular. ¿Sí? Voy a hacer yo otro, o aquí nada más, vamos a ver. Aquí tenemos nosotros este gráfico. Miren, desde el amarillo hasta o sea, desde aquí hasta acá, es la interfase. Es la interfase celular. Este moradito de acá que ven ustedes es la fase M, o también llamada fase de la división celular propiamente dicha. ¿Qué ocurre en la interfase celular? En la interfase, la célula va a tener varios aspectos. Primero, duplicar sus organelos citoplasmáticos, duplicar los organelos nucleares, luego ganar energía y finalmente entrar a la fase E. Vamos por acá. Esta fase amarillita que ven ustedes, que es la más larga, se llama fase G1. ¿Por qué G? G viene de una letra, de una abreviatura en inglés que significa gap 1. ¿Qué ocurre en la fase G1? En esta fase, escuchen bien, la célula aumenta de tamaño. ¿Y por qué aumenta de tamaño la célula? Porque en el citoplasma se duplican los organelos citoplasmáticos. Repito, ¿qué es lo que ¿qué queremos saber? Que en la fase G1 la célula va a crecer, va a aumentar de tamaño, porque en el citoplasma se duplican los organelos. Es decir, si una célula tenía 4 mitocondrias, ahora va a tener 8 mitocondrias. Si tenía 2 ribosomas, ahora va a tener 4 ribosomas. Si tenía un aparato de Golgi, ahora tiene 2 aparatos de Golgi. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Yo creo que es sencillo de entender, ¿no? En la fase G1, la célula aumenta de tamaño porque el citoplasma aumentó de tamaño debido a que se duplicaron los organelos citoplasmáticos. Existen algunas células, ¿sí? Existen algunas células que no pasan a la siguiente fase. Como pueden ver ustedes, llega acá y de acá vuelve otra vez. La célula se detiene. Esta fase, que no forma parte del ciclo celular, ojo, no forma parte del ciclo celular, recibe el nombre de G0. ¿Y qué es G0? G0 es el estado de latencia a la que ingresan algunas células debido a su alto grado de especialización. Los alumnos que vienen estudiando conmigo ya desde hace 3 años, 4 años, si no me equivoco, esto les he explicado desde el primer día que han tenido la oportunidad ustedes de llevar biología conmigo. Y muchos recuerdo que se han quedado sorprendidos de que existen células que no se reproducen, ¿verdad? Y no se reproducen debido a su alto grado de especialización. Ejemplo de estas células, nuestras neuronas y los miocitos. Ricardo, Sí, profe. ¿por qué una neurona no se reproduce? Por su alta concentración, que si
Que si se reproduciera volveríamos a comenzar todo de nuevo. ¿Ya? A ver, está bien aquí su compañero, pero alguien que quiera mejorar, sobre todo de los antiguitos, voy a preguntar. Adrián, ¿por qué una neurona no se reproduce? Sí, por Ricardo, está bien, profe. Es por su alto grado de concentración. Claro, muy bien. Vale, vale. Keira, Por su alto nivel de especialización. ¿Me escucha? me han dicho prácticamente lo mismo. Dana, por 3, por 4. No, también porque si se volviera a reproducir la neurona, tendríamos que aprender todo de nuevo. O sea, tendríamos que aprender a caminar otra vez, a hablar otra vez, etc. Y como Vale. las neuronas... Vale, efectivamente, chicos, miren, esto va sobre todo para los nuevos. Ya los viejos ya saben eso, entonces para los nuevos. Ariana, Tamara, Paul, Danilo, no sé quiénes más estén por ahí. Chicos, ¿quién es ese? ¿Quién dijeron? Juliano, dijo, profesor Felipe. Juliano. ¿No te enseñaba eso Juliano el año pasado? Luis también es nuevo este año, profesor. No presta atención. Ah, ya no ha prestado atención. Ya no importa, para Juliano también. Escuchen, chicos, miren. Existen células que no hacen todo lo de la fase G1, duplican sus organelos citoplasmáticos, pero que no pasan a la fase S, esto de acá se llama fase S, no pasan a la fase S debido a que su alto grado de especialización lo impiden. Profesor, ¿por qué se excusa con el alto grado de especialización? ¿En qué consiste? Existen células en nuestro organismo que son tan especiales que solo hacen una cosa y no pueden hacer otra. Y esa otra cosa también toma la división celular, su reproducción. Nuestras neuronas, como decía Chantal, no se van a reproducir debido a que son muy especializadas. ¿Y por qué les hace tan especiales? Porque si una neurona se reprodujera, escuchen bien, ¿eh? Significaría que se llevaría consigo toda la información que ha ido almacenando a lo largo de los años. Por lo que el individuo tendría la necesidad de aprender a caminar, aprender a hablar, ir al jardín de nuevo, hacer su primaria, su secundaria y así sucesivamente. Nuestras neuronas, chicos, no se reproducen. Profe, entonces nuestras neuronas no mueren. Muy por el contrario, mueren. Y ahí está el problema. Nosotros debemos cuidar nuestras neuronas. Profe, ¿y cómo malogramos nuestras neuronas? Hay varias formas. Las formas más perjudiciales son con el alcohol, con el cigarro, las drogas. Estos tres componentes matan nuestras neuronas. ¿Han visto que un borrachito habla cualquier tontería? Es una pregunta, ¿y los aparatos electrónicos? El aparato electrónico no destruye tu neurona, lo que hace es alterar la memoria de la neurona. O puede alterar también tu información genética, tu código genético. Otra cosa que sí destruye tus neuronas son los golpes. El golpe en la cabeza es perjudicial. ¿Ya? Profesor, otra célula, los miocitos. ¿Dónde se encuentran? En nuestro tejido muscular. Profe, pero yo he leído por ahí que las neuronas sí se reproducen. Hay un error ahí. Yo también he encontrado esa información. Resulta que el sistema nervioso está formado por dos tipos de células. Una que se llama neurona y otra que se llama glía o también neuroglia. Existen hasta 5 tipos de glías y una sola neurona. Las glías son las células de soporte de las neuronas. Como las neuronas son muy especializadas, las glías se encargan de darle alimento, de darle agua, de sacar sus desechos. Eso es lo que hacen las glías. Y las glías sí se reproducen, porque ellas necesitan mantener al tanto cada momento las células, necesitan atender a la neurona. Pero las neuronas, propiamente dichas, no se van a reproducir.
Hay que tener cuidado con esa información. ¿Está bien? Continuamos entonces en el ciclo Profesor. celular. Dale, dale. Paul. Y si hipotéticamente una de estas neuronas pasara, o sea, llegara a esta etapa llamada S, ¿qué podría pasar? Si pasa a la fase S, significaría que va a completar el ciclo. Eso indica que va a tener que dividirse. Y si se divide, significa también que murió. Por lo tanto, tú tendrías que volver a aprender a caminar, a gatear, a hablar, todo eso de nuevo. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Muy bien, pasamos a la fase S. Recuerden, ¿qué ocurre en la fase G1? Se multiplican, o se duplican, perdón, los organelos citoplasmáticos, por lo tanto, el citoplasma crece y la célula también crece, aumenta de tamaño. ¿Qué ocurre en la fase S? En la fase S, ¿ven ustedes acá que tenemos nosotros cromosomas? ¿Sí? En la fase S, lo que ocurre es que se van a duplicar los cromosomas, o nosotros lo llamamos los organelos nucleares. Si en la fase G1 aumenta de tamaño el citoplasma, en la fase S, lo que aumenta de tamaño, ¿quién es? Ya no es el citoplasma, sino el núcleo. Por lo tanto, la célula también crece. ¿Y por qué aumenta de tamaño el núcleo? Porque replica su ADN. Luego ya les vamos a explicar en qué consiste esta replicación del ADN. A ver, por aquí. Sí les he explicado esto, creo, si no me equivoco. Esa es una cadena de ADN con sus bases púricas, adenina, timina, citosina, guanina, ¿sí? Sí les he explicado, chicos. Viene una enzima, ¿se acuerdan? Que rompe la enzima. Sí, sí les he explicado, ¿no? Y acá va a tener sus bases púricas, etc. Así que sí les he explicado eso. Ay, no, eso nomás debe borrar. Ya. Entonces, aquí, en la fase S, las células el núcleo duplica su tamaño debido a que hay duplicación de ADN. Nada más. Luego entramos a la fase G2. Uy, no se nota. Esta fase G2 se llama GAP2. Entramos a la fase GAP2. ¿Qué ocurre en esta fase? La célula empieza a alimentarse, empieza a comer, almacena energía. Toda la energía necesaria la almacena porque esa energía la va a necesitar en la fase M. Esta fase M es la división celular propiamente dicha. ¿Y en qué consiste? Puede ser mitosis, si es una división asexual, o puede ser meiosis, si es una división sexual. ¿Se entiende, chicos? Lo que nosotros queremos ver el día de hoy solamente es estos tres. G1, S, G2. Repito que esta fase G0 no pertenece a la interfase, no pertenece al ciclo celular. Ojo, pero sí existe y se encuentran presentes aquellas células que no completan el ciclo debido a su alto grado de especialización. ¿Y qué ocurre en la fase M? En la fase M pues va a ocurrir la mitosis o la meiosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es que de una célula diploide 2N se obtiene dos células haploide con la misma carga genética, 2N, 12. Esto recibe el nombre de clonación natural. ¿Está bien? Eso es en la mitosis. En la meiosis, ¿qué ocurre? Una célula 2N va a pasar por la meiosis 1 y va a tener dos células hijas con la misma carga, 2N, 2N. Pero luego va a pasar a la meiosis 2 y estas cargas se van a distribuir, N, N, N. Por lo tanto, ustedes deben recordar acá que en la meiosis se va a obtener 4 células hijas, fíjense, ven, 4 células hijas, pero que no son genéticamente idénticas a su progenitor.
Mientras que en la mitosis, se obtienen dos células hijas genéticamente idénticas. Profesor, ¿y por qué esto es importante? Porque esto es lo que ocurre con un gameto de papá. Esto ocurre con un gameto de papá. Va a ocurrir lo mismo con otro gameto de mamá. Por acá le ponemos al gameto de mamá. ¿Sí? Igualito, 4 células hijas. Y para que nosotros podamos existir, estos dos se van a unir. N más N me va a formar otra célula diploide 2N. Y aquí estoy yo. Así es como se produce un nuevo individuo. Así es como ocurre la división para nosotros los humanos. Pero ojo, aquí un detalle. Nosotros presentamos los dos tipos de división celular. La mitosis y la meiosis. Profe, ¿pero yo me reproduzco por mitosis? No, yo no puedo reproducirme por mitosis, es absurdo. Yo presento reproducción sexual. Entonces, profesor, ¿cómo es que yo tengo una división por mitótica? Si usted dice que nosotros podemos presentar la división de mitosis, sí, pero no como individuo, sino a nivel celular. Es decir, nuestras células sí se pueden dividir por mitosis. Constantemente con nuestra piel. ¿Ya? ¿Aló? Bueno, ahí está su compañero pregunta, profe, ¿y cuánto tiempo dura cada una de las etapas? Esta etapa de la fase G1 siempre va a durar más. Puede durar horas, puede durar meses, puede durar años. Profe, ¿en qué caso dura años? Por ejemplo, en el caso de nuestras neuronas. Yo vivo 70 años, su fase G1 va a durar los 70 años. ¿Ven? Ahora, en la fase S, esto corresponde a la fase S, he borrado, de fase G1, ¿no? Fase S y fase G2. La fase S no dura mucho, porque la duplicación de ADN se puede llevar a cabo en 2 horas o en 3 horas. La fase G2 tampoco dura mucho, ¿ya? Resulta que toda esta interfase, incluso toda la mitosis, en nuestras células de la piel, le dura 23 horas. Ojo, 23 horas. Eso significa que nosotros cambiamos de piel cada día. Y es fácil darnos cuenta. Nosotros, cada 24 horas, estamos cambiando alrededor de 100.000 células diarias. Por eso que mamá nos dice, a ver, mamá sin haber estudiado microbiología, biología, etcétera, dice, a ver, hey, Lucho, sacude tu cama. Y ustedes cuando sacuden su cama, ¿qué observan? ¿Ven? Cuando se acumulan bastantes de estas células, ven que hay ahí células muertas, ¿no? Y eso también tiene toda una historia. Ya les he explicado a los antiguos, a ver, se los voy a explicar a ustedes también. Resulta que estas células muertas son alimento para algunos microorganismos llamados ácaros. Y estos ácaros, ¿qué hacen? Los ácaros se alimentan de ellos, ¿no? Y a nosotros, ¿qué nos producen? Comezón. A ustedes, sobre todo los varones, ¿sabes? Llegamos a casa, me saco el polo, me siento en el sofá y un ratito después tengo comezón por acá y empiezo a rascarme. ¿Por qué? Porque en este lugar, en este sofá, se ha sentado otra persona y ha dejado sus células muertas. En esas células muertas han empezado a comerse los ácaros. Y como hay bastantes células muertas, ahí viven los ácaros y llego yo, se pegan a mi piel porque ahí hay más células muertas, empiezan a comerlas y a mí me da comezón. Cuanto mayor sea la cantidad de estos ácaros, a nosotros ya nos producen las enfermedades. El rascarrasca, la sarna, etc. De ahí que es muy importante sacudir. Los muebles tienen su protector, ¿no? Sacudirlo. Nuestras sábanas, sacudirlos. Darle una barridita. ¿Ah? Por cuestiones de higiene. ¿Sí?
también sería lo mismo. ¿Cómo? La caspa. No, la caspa no es por ácaros, es por otro tipo de hongo. Eso es un hongo. Es un hongo, no es un, no es un, no produce por la, no es producida por ácaros, eso es un hongo. Un ácaro viene a ser un microorganismo, pero como bacterias, no como reino fungi. ¿Está bien? Chicos, ¿se entendió esta parte? Todo eso es el ciclo celular. Nada más. Aquí ya está, también entramos a la fase M, ya, listo. Entonces vamos a entrar a la fase M de la mitosis, ¿ya? La división celular consiste en dos etapas, la cariocinesis y la citocinesis. ¿Qué es la cariocinesis? En los animales se lleva a cabo la mitosis astral. ¿Qué significa astral? Cuando todos los centriolos se van a dirigir a polos opuestos de la célula. Y en los vegetales, la mitosis astral sin áster, ¿ya? O sea, sin formar estas cositas de acá. Y la cariocinesis es el movimiento que van a tener la célula en la etapa de la en la telofase para poder ser dividido en dos. Vamos a explicar rapidito la fase de la mitosis. ¿Ya? La mitosis se va a llevar a cabo en 4 etapas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Les voy a explicar yo, solamente mitosis, ya. Yo les voy a explicar rapidito. La mitosis, vamos a ir a una hoja nueva, ahí para explicarles, ¿ya? Compartir pantalla, pisar, acá, ya. Miren. ¿Dónde estás que no te veo? Ya, acá está, acá está. Miren, la mitosis va a tener 4 fases. La primera fase se llama profase. Profase. ¿Qué ocurre en la profase? Aquí tengo una célula. Los centriolos se van a ir a polos opuestos de la célula. Los polos opuestos norte y sur, o también pueden ser así, este y oeste, ¿ya? Cualquiera de estas dos es válida. Los centriolos se van a polos opuestos de la célula y se forma un puente entre ellos que se llama uso acromático. Y se forma el uso acromático. ¿Está bien? En eso consiste la profase. Se van a separar los centriolos en polos opuestos de la célula, se forma el uso acromático, que es un puente entre esos dos centriolos. Luego de la profase viene la metafase. Aquí en la profase, chicos, también va a ocurrir algo. Los cromosomas se van a juntar. Este es un cromosoma, miren. Este de acá, este punto medio, se llama centrómero y estos dos se llaman cromátides. Esto se llama cromátide y esto se llama centrómero. El centrómero del cromosoma se va a fijar al uso acromático. Este señor es el uso acromático. Uso con H, ¿ya? Uso acromático. Entonces, los centrómeros del cromosoma se une al uso acromático para ponerse aquí, para empezar a desplazarse a través de acá. En la metafase, ¿qué va a ocurrir? En la metafase, aquí está la célula, acá están los centriolos, acá están el uso acromático. ¿Qué va a ocurrir en la metafase? Estos cromosomas se van a ubicar en la línea ecuatorial, o sea, se ubican en el medio. Ecuatorial significa en el medio, ahí. Ahí se ubican, en la línea ecuatorial de la célula. Ahí se ubican los cromosomas. ¿Para qué? Para que en la anafase
para que en la anafase las cromátides hermanas se separan en el centrosoma y empiezan a migrar a los polos opuestos. Fíjense, si yo tengo este cromosoma, se va a separar así y se va a separar así. ¿Está bien? El cromosoma, acá yo voy a tener un cromosoma de este tipo, así, y por acá voy a tener un cromosoma así. Ya se han separado ya. ¿Qué ocurre en la anafase? Se separaron las cromátides hermanas y estas cromátides empiezan a migrar a cada polo opuesto. Este señor va a venir a este centrómero. Este va a venir a este centrómero y aquí también. Fíjense que ya se ha dividido el material genético, ¿verdad? En la telofase, ¿qué sucede en la telofase? La telofase, señores, lo que pasa es de que esta célula ya está así. Es todo lo contrario a la profase. En la profase acá los centriolos migraron a cada polo opuesto, ¿no? Entonces aquí ya se quita el uso cromático, las cromátides hermanas llegan a cada centriolo y aquí empieza la citocinesis. Es más, la parte teórica dice que acá en la anafase empieza la citocinesis y en la telofase termina la citocinesis. ¿Para qué? Para que nos den dos células hijas. Con su núcleo, su centriolo, con su... ¿Ven? Esto es lo que ocurre en toda la mitosis. Chicos, en la meiosis ocurre lo mismo, pero dos veces. ¿Sí? Por eso hay meiosis 1 y hay meiosis 2. Con la diferencia de que en la meiosis 1 existe una etapa que es muy conocida como el crossing over. Y en ese crossing over se da el intercambio de material genético. ¿Está bien, chicos? Esto es lo que quería explicarles de la mitosis. Muy bien. Todo esto queda grabado en la clase. Quedamos hasta aquí la clase del día de hoy.